Eh, Chicos, muy buenas noches. Les voy a hablar sobre el arbitraje, comenzando por el marco histórico. El Perú hasta la actualidad ha sido regido por tres leyes. La primera ley fue el Decreto Ley 25.935, esto que fue promulgada el 9 de diciembre de 1992, que derogó las disposiciones del Código Civil peruano sobre el compromiso arbitral y las del Código Procesal Civil sobre el juicio arbitral. La segunda ley, que fue la Ley General del Arbitraje número 26.572, entró en vigencia el 6 de enero de 1996. Esta ley tomó como fuente a la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Estuvo vigente hasta el 31 de agosto del 2008. Y la tercera ley, que es la Ley de Arbitraje actual. Esta fue regulada por el Decreto Legislativo número 1071, publicada el 28 de junio del 2008 y vigente desde el 1 de septiembre del 2008. Esta ley establece un sistema monista, ya que la regulación se aplica al arbitraje doméstico como al arbitraje internacional. Esta ley del arbitraje tiene principalmente dos objetivos. La primera es mantener los éxitos alcanzados en el arbitraje doméstico y la segunda es extender dichos éxitos al arbitraje internacional, posicionándose al Perú como sede de dichos arbitrajes. ¿Qué es el arbitraje comercial internacional? El artículo 5 de la ley arbitral nos señala que un arbitraje tendrá un carácter de internacional cuando en él concurran las siguientes circunstancias. A. Si las partes que intervienen en el convenio tienen sus domicilios en diferentes estados cuando se produce la celebración de dicho acto. Esto nos quiere decir que, digamos, un ejemplo, ¿no? La constructora A tiene su domicilio en Perú y la constructora B tiene su domicilio en Brasil. Entonces, por lo tanto, al tener ambas consultoras en su domicilio en distintos lugares del país, esta se viene a decir que es un convenio internacional, aunque el arbitraje se haya llevado en Perú o se haya llevado en Brasil. Segundo, si el acuerdo o lo pactado en el convenio arbitral o con arreglo a este es la sede del arbitraje, se ubica fuera de un lugar del domicilio de las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque, digamos, ¿no?, la empresa Odebrecht entra en arbitraje con otra empresa de su mismo país, que digamos, ¿no?, que sea Brasil y Brasil, pero el arbitraje se lleve en Perú. Entonces, esto ya lo convierte en un arbitraje internacional. C. Tratándose de partes domiciliadas en el Perú, se considera que un arbitraje es internacional cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones jurídicas se encuentran fuera del territorio nacional. Digamos que la empresa cualquier empresa, puede ser una empresa agrícola que haya llegado al arbitraje con una empresa de personales, ¿no? Llegan a un arbitraje, pero el acuerdo del arbitraje, que digamos sean brindar servicios, se encuentre fuera de país, o sea, el lugar del cumplimiento del arbitraje esté en Brasil, en China o en otro país. Esto ya lo consideran como arbitraje internacional. D. Y por último, si las partes que intervienen en el convenio se encuentran domiciliadas en el Perú, pero el lugar con el cual el objeto de discusión tiene una relación más estrecha está fuera del territorio peruano, el arbitraje también será considerado internacional. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que, digamos, dos constructoras estén en litigio, en arbitraje, por un condominio que han realizado en Europa o en Brasil, digamos, ¿no? Entonces,
aunque se lleve a cabo el arbitraje en el Perú, este se convierte en internacional. ¿Por qué? Porque la construcción que han realizado no se encuentra dentro del Estado peruano, sino en otro país o en otro estado. ¿Y qué es el convenio arbitral? Bueno, según la ley arbitral, el convenio es el acuerdo por las partes, ¿no? Que deciden someterse a un arbitraje todas las controversias que tuviesen. El convenio arbitral puede ser fruto de la libre negociación de las partes. En este caso que estamos viendo, ante un convenio arbitral, puede ser partidario o negociado. También el convenio arbitral es un acto único y autosuficiente para que se inicie un arbitraje. O sea, se quiere decir que es únicamente decisión de ambas partes para que éste lleguen a un arbitraje. La ley actual también regula dos supuestos especiales del convenio arbitral, que es el arbitraje estatutario o societario y el arbitraje sucesorio. Este estatutario quiere decir que la persona jurídica se puede incluir un convenio arbitral para resolver las controversias entre una persona jurídica y sus miembros o directivos. En cambio, en el arbitraje sucesorio o testamentario, viene a ser que el convenio arbitral que el causante incorpore en su testamento y mediante el cual dispone el sometimiento del arbitraje de las posibles partes. ¿Y cuáles son los requisitos? La ley arbitral no exige un requisito solemne para la celebración de este convenio arbitral. Únicamente su exigencia es que el convenio arbitral esté por escrito. O sea que se tiene que haber firmado un papel donde hayan todos los acuerdos entre las partes. Ahora, los elementos esenciales para un convenio arbitral son el acuerdo expreso de las partes de someter sus controversias a un convenio arbitral, a un arbitraje, y el acuerdo expreso de las controversias que serán materia del arbitraje. Por ejemplo, fulano A y fulano B están de acuerdo en someter su problema en el arbitraje, pero ¿cuál es el problema que se va a someter a arbitraje? Digamos que hay un litigio, ¿no? Por una vivienda. Entonces, eso se puede someter a un arbitraje. ¿Y cuál es la validez del arbitraje o de un convenio arbitral? Bueno, en el derecho peruano, el convenio arbitral, ¿no? Viene a ser un acto jurídico y este debe reunir para su validez 4 requisitos, que tiene que ser la capacidad de los contratantes, que tienen que ser obviamente mayor de edad, tienen que estar en su cabalidad, ¿no? Y 2, la declaración de voluntad sin vicios, o sea que estos hayan ido por propia voluntad y mutuo acuerdo sin que nadie los haya extorsionado o los haya obligado. 3, el objeto materia del convenio arbitral o el problema que se va a solicitar tiene que ser un objeto lícito, físicamente posible que se pueda llevar dentro del arbitraje. Y cuarto, y último, tiene que tener el fin lícito, que quiere decir que tiene que ser algo que esté dentro de la ley. Digamos, no lo vamos a someter al arbitraje, pues no 10 kilos de droga que se están disputando entre ambas partes. Eso jamás no se podría porque no es un fin lícito que tendría. ¿Y qué es la arbitrabilidad subjetiva? La capacidad jurídica de las personas físicas o naturales está determinada por la capacidad para contratar. Estas deben tener personería jurídica, salvo pacto contrario. Cuando se trata de arbitraje con el Estado peruano, el Estado y las demás personas de derecho público pueden someterse a las controversias de arbitraje nacional o internacional en la forma en que lo disponga la ley, cuando
esté solicitando, digamos, bienes públicos. ¿Y qué es la arbitrabilidad objetiva? Pueden someterse a arbitraje las controversias que sean libres de disposición de la parte. Esto quiere decir que la ley establece que se podrá someter a arbitraje aquellas controversias que sean autorizadas por ley, tratados o acuerdos internacionales vigentes que tengamos hasta la fecha. También esta ley deja abierta la posibilidad que mediante la ley nacional o tratado internacional se permita arbitrar sobre determinadas materias que la ley así lo autorice, aunque éstas no sean de libre disposición de las partes. ¿Y qué es un tribunal arbitral? Las partes tienen la facultad de fijar libremente la composición del tribunal arbitral y el número de árbitros encargados de resolver de manera controvertida. Por ejemplo, ellos pueden escoger un árbitro o pueden escoger hasta 3 árbitros. Ojo, que estos 3 árbitros tienen que ser de la materia a discusión y conocer el tema relacionado con el arbitraje que se va a llevar a cabo. A falta de acuerdo o en caso de duda, la ley establece que serán 3 los árbitros encargados de resolver las controversias sometidas al arbitraje. Esta ley no dispone de manera expresa que deberá ser impar el número de árbitros. O sea, quiere decir que nosotros podemos escoger tanto árbitros pares como árbitros impares. O sea, 2, 4 o 3. O sea, ya sean impares o pares. Y los árbitros que se designen procederán al nombramiento de un árbitro adicional, al cual actuarán como presidente. O sea, quiere decir que si nosotros elegimos 3 árbitros, estos 3 árbitros tendrán que elegir a un presidente y realizar el nombramiento. El reglamento de arbitraje de la Cámara del Comercio Internacional nos señala que las controversias serán resueltas por los árbitros o por 3 árbitros. Además, establece que a falta del acuerdo de las partes, se procederá a nombrar a un árbitro único que decidirá la situación del conflicto que se esté llevando en ese momento. ¿Y qué requisitos deben de cumplir estos árbitros? Ellos tienen que ser independientes, imparciales, tienen que tener, no tienen que tener, favoritismo a ninguna de las partes, sino que ellos tienen que aplicar su conocimiento en el conflicto que están solucionando. También tienen que ser persona natural, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no tener incompatibilidad para actuar como árbitro. ¿Esto qué quiere decir? Que es algo muy, muy importante, que no tiene que tener ninguna relación con ninguna de las partes, porque esto quitaría su objetividad. Y por último, ¿no? En el último proceso, este árbitro tendrá que emitir un laudo arbitral, que en derecho lo conocemos como una sentencia. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado mi exposición.